Bienvenidos a Sana que Sana. Hoy vamos a hablar de un tema, yo creo, mi queridísimo doctor Federico, universal. ¿Por qué es tan universal como las papas fritas? ¿A quién no le gustan las papas fritas? ¿Y quién no ha sufrido de estreñimiento, que es nuestro tema de hoy? Bienvenido, doctor Federico Peláez, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, Olguita, muchas gracias por la invitación que me hacen a hablar de este tema que es tan importante. Muy común. Sí, es muy frecuente, se dice que más o menos el 60% de la población mundial maneja estreñimiento. Lógicamente, en la medida que pasan los años, el estreñimiento se va aumentando un poco, pero la vejez no es causa de estreñimiento, que eso es una cosa importante que hay que aclarar. Básicamente, orientamos el estreñimiento a una alteración de la motilidad del aparato digestivo. Aquí tenemos el aparato digestivo. Eso. ¿Qué es lo que le pasa a ese aparato digestivo para que se produzca estreñimiento? Es muy importante saber que la función digestiva es una función netamente mecánica, motora, de movimiento. Si hay un buen movimiento de su aparato digestivo, hay una buena digestión y por ende una buena defecación. Toda víscera hueca tiene un marcapasos fisiológico, su corazón tiene un marcapasos. Si funciona muy rápidamente, da taquicardia. Si funciona muy lentamente, da bradicardia. Si paró de funcionar, paró su existencia. Así el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Cada órgano tiene una serie de contracciones. Por ejemplo, el esófago tiene 3 o 4 tipos de contracciones. No es del caso hablar de esto, pero todas esas contracciones se coordinan con el objetivo de que haya una buena digestión. Y si hay una buena digestión, hay una buena defecación. Y los intestinos también tienen que hacer esas contracciones. Claro. ¿Y por qué dejan de hacerlas normalmente? Entonces, la mayoría de las personas que generan un estreñimiento, que ya vamos a definir qué es estreñimiento, sí, que me parece muy importante, es por una alteración de la motilidad. Esa alteración de la motilidad puede ser primaria o secundaria. ¿De la motilidad, de esos movimientos? Sí, del movimiento, del peristaltismo. Puede ser primaria cuando hay una alteración netamente del colon, o sea, se perdió ese marcapasos fisiológico. O puede ser también secundaria cuando hay una alteración mecánica dentro de la luz del intestino, o sea, una obstrucción por un tumor o por una estrechez del intestino, o sea, son múltiples las causas. Por eso el estreñimiento, más que una enfermedad, es un síntoma que siempre se debe investigar cuál es la causa que llevó a esa persona a estreñimiento. Perfecto. Voy a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, el paciente diabético. El paciente diabético tiene una cosa que se llama neuropatía diabética. Y esta función de movimiento está coordinada desde el punto de vista nervioso. Entonces, en el diabético hay una alteración en los nervios por la neuropatía diabética. Entonces es muy frecuente el estreñimiento en ellos. Perfecto. Doctor, yo voy a empezar o a continuar el programa con una pregunta de lo más básica para recordar por qué es tan importante que nosotros tengamos una higiene en nuestras deposiciones, en la cantidad, en la frecuencia. ¿Qué es la materia fecal? ¿Qué es lo que sale? ¿Por qué es tan importante expulsarlo? Parece pregunta coquito, pero empecemos por ahí para la importancia de no tener estreñimiento. Bueno, entonces les voy a explicar rápidamente para que ustedes me entiendan. Los alimentos entran por la boca y pasan por un primer órgano, que es un órgano simplemente de vía, que es el esófago. De conducción ahí. Sí. Y los alimentos llegan al estómago. En el estómago no se absorbe nada. En el estómago se preparan los alimentos para ser absorbidos en el intestino delgado. Con esos ácidos y se mezclan. Claro, y todo eso. Y se preparan para ser absorbidos en el intestino delgado. ¿Qué es este más delgadito? Eso. Lo que resta, lo que dice el organismo, no lo quiero para mí, pasa al intestino grueso o colon. ¿Cuál es la función del intestino grueso o colon? Primero que todo, transformar esos restos alimenticios que no se absorbieron en el intestino delgado en materia fecal, por acción de una flora intestinal que todos tenemos normalmente. ¿Por qué no se absorbieron? ¿Por qué decidieron sacarlos del organismo? El organismo ¿No les dijo, sirven, le molestan? Sí, no los quiero para mí. Entonces, esos restos que pasan al intestino grueso son transformados en materia fecal por una acción de una flora intestinal que todos tenemos normalmente. 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 La otra función del colon es la de absorber líquido para darle consistencia a esa materia fecal para que no siempre sea diarrea. Y la tercera es
movimiento, o sea, evacuar la materia fecal. Así a grandes rasgos se hace la digestión para que me entiendan. Y con esta lección de primaria comenzamos hoy nuestro Sana que Sana. El doctor, adelante, tome asiento, que él es muy juicioso. Usted que era lo que estaba haciendo en Chicago, chicanee con nosotros. Este hombre estaba justamente en un trabajo muy interesante investigando temas relacionados con estreñimiento, ¿cierto? ¿Nos cuenta? Sí, entonces lo primero que tenemos que definir es qué es estreñimiento, Olguita. Sí, señor. Porque la mayoría de las personas piensan que yo defeco bien, pues porque doy del cuerpo diariamente. Esa no es la forma. No, entonces no hay una definición exacta, o sea, no se han podido poner de acuerdo, pero se puede decir que uno debe tener un hábito intestinal máximo cada 48 horas. Cada 2 días está. Sí, máximo cada 48, pero lo importante, ¿será que esto... Aquí sí. ustedes bueno, pero lo más importante es definir la calidad de la materia fecal. A ver, ahí está súper clara la explicación. Eso, entonces, tenemos varios tipos de materia fecal. Así está bien, Doc. Tipo 1, que sería como en bolitas, pues hay que hablar así para que gráficamente, sí. Tipo 2, que es así como un racimo. Tipo 3 y tipo 4, que es como una salchicha. Tipo 4 es la materia fecal normal. O sea, tener un hábito intestinal diariamente, día de por medio, máximo cada 48 horas. Tipo 4, que es una materia fecal blanda, que no es dura, que no es en bolitas, que no tiene que hacer fuerza, que usted queda satisfecho, es lo normal. Que no tiene que hacer fuerza, eso es súper importante. Si la materia fecal es tipo 3, tipo 2 o tipo 1, hay estreñimiento. Ok. Tipo 3, tipo 2 y tipo 1. Hay estreñimiento. Perfecto. Y ya, tipo 4, tipo 5, tipo 6 o tipo 7, ya nos vamos al otro extremo, que es diarrea, pero eso sería otro... A partir del 5. A partir del 5. El 4 dices que es el normal. El normal. O sea, ¿qué es lo ideal para que todo el mundo me entienda? Que la materia fecal sea máximo cada 48 horas y que sea una materia fecal blanda, como una salchicha tipo 4. Ajá, y que usted no tenga que hacer fuerza. Usted siente el deseo y se va para el baño y no tiene que demorarse más. Cuando es tipo 1, tipo 2, tipo 3, es cuando hay estreñimiento. Entonces, para que nos quede claro de una vez, el estreñimiento lo define la calidad de la materia fecal y no la cantidad. Perfecto, Mido. Con esa claridad abrimos nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Esa es la línea que ustedes tienen disponible para hacerle sus preguntas al doctor Federico Peláez, nuestro gastroenterólogo. Además trabaja en nuestra hermana clínica diagnóstica y aquí está dispuesto a resolver sus inquietudes y también nos cuentan experiencias con relación al estreñimiento. Muy bienvenidas a través de nuestra línea. Más adelante vamos a tener una nutricionista. Ustedes saben que el tema del estreñimiento está bien relacionado con lo que comemos o con lo que no comemos, por eso obviamente más adelante ella estará con nosotros. Una pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín para nuestro invitado de hoy, tema estreñimiento, y para ustedes abierta la línea 305-316-6560. Veamos acá, mi doc. Hola, mi nombre es Cris. Mi pregunta es: ¿el estreñimiento puede causar problemas delicados en nuestra salud? El estreñimiento no es solo la molestia, la pesadez, la barriguita hinchada, eso va más allá. Sí, entonces les voy a explicar. Primero que todo, una de las cosas que puede generar es una cosa que se llama sobrecrecimiento bacteriano. O sea, todos tenemos una flora intestinal que es normal. Que es necesaria, además. Sí, y normal y necesaria para hacer una buena digestión. Cuando se presenta una mayor descomposición, se pueden alterar el número de esas bacterias, y dentro del número de esas bacterias se puede favorecer un mayor sobrecrecimiento de bacterias productoras de metano. O sea que hay mucho gas, hay mucha distensión y muchos gases por debajo. Ajá, o sea que esa es una de las consecuencias del estreñimiento. Más benignas. Sí, muy molesta. Sí, pero no se trata actualmente, porque actualmente hacemos unos tratamientos muy interesantes que son de sobrecrecimiento bacteriano, o sea, con unos antibióticos especiales, mejor dicho, como que limpiamos el intestino y sembramos nuevamente flora. Muy interesante eso. A ver, María, ¿y eso para los gases? Sí, y para regularizar el hábito intestinal, porque a la vez esas bacterias productoras de metano favorecen que por la distensión el intestino se pare. Y acuerde que acabamos de decir que la función digestiva era una función netamente mecánica, de movimiento. Perfecto. Entonces, una de las consecuencias, teniendo en cuenta la pregunta,
consecuencias en nuestra salud. Puede Yo ser diría los que es la gases. más benigna. ¿Y qué más después de eso? Bueno, pero si ese intestino continuamente tiene que estar dando contracciones vigorosas para poder eliminar esa materia fecal, se vuelve un colon rígido, espasmódico, tubulizado, doloroso. Se favorece la formación de unas pequeñas herniaciones en el intestino que se llaman divertículos, que es muy frecuente. Que son complicados. Son complicados porque puede ir desde la simple inflamación hasta cuadros de sangrado y perforación. La formación de hemorroides. Existe una mayor incidencia de pólipos intestinales y existe, aunque no es regla, una mayor relación entre cáncer de colon y estreñimiento. ¿Verdad? Sí. Ahí va yo. Hay Ujú. investigaciones que hablan sobre Sí, eso. lógicamente no hay una conclusión exacta, pero se sabe que existe una menor incidencia de cáncer de colon en aquellas personas que tienen un hábito intestinal normal que en aquellas personas que tienen estreñimiento. Fuera de eso hay una cosa muy interesante, que se retarda todo el vaciamiento gástrico y es muy común el reflujo en estos pacientes. También. Dios mío, o sea que lo ideal es prevenir el estreñimiento. Es que la función digestiva, como yo les dije, es una función muy armónica. Si se descompensa el estómago, se descompensa el intestino. O sea, todos tienen que funcionar armónicamente. Cuando le llega un paciente a usted a su consultorio y el paciente tiene ambos problemas, tiene que compensar los dos a la vez, porque si no, no va a lograr compensar ni el uno ni el otro. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque la función digestiva es una función muy armónica. Perfecto, entonces gases, hemorroides, divertículos, más relación con el cáncer de colon. Sí. Por Dios, hay que prevenir el estreñimiento. Y eso, sumándole también asuntos benignos, pero muy malucos en el día a día, la perdedera de tiempo, la indisposición, la sensación de pesadez, eso es aburridorcísimo. Sí, claro. Hay un tema que es muy interesante y que lo han cogido mucho en boga, que es lo que llaman el colon irritable. El colon irritable para nosotros como especialistas no existe, porque el colon irritable querría decir que hay una irritación directamente en el colon. Y no es así. Y entonces no dejaría de ser una enfermedad funcional y pasaría a ser una enfermedad orgánica. Nosotros hablamos de síndrome de intestino irritable, que es una alteración de la motilidad del aparato digestivo. Que ya nos explicó el doctor Peláez, que es una alteración de esas De ese contracciones, de ese movimiento. Entonces, así nos adelantemos un poco, los tratamientos actualmente, un gran porcentaje de los pacientes mejoran su estreñimiento y posiblemente ahora la doctora nos va a hablar de la parte de nutrición y todo eso, que es muy importante. Pero hay un segmento de pacientes que a pesar de eso no mejoran. Ajá. Entonces esos pacientes pueden tener o un tránsito intestinal alterado, o sea, ese movimiento, o una disfunción del piso pélvico. Que eso ya tendría otro tratamiento. Es otro tratamiento, pero hay una cosa que es muy importante, que entonces ahí la idea no es como mucha gente va a donde un médico y le dice tengo estreñimiento y le manda un laxante, porque el paciente puede salir muy contento de ese consultorio y decir este médico es espectacular, pero a los 2 o 3 meses va a ver que ese laxante no le sirve y que para lograr su efecto está tomando posiblemente duplicando la dosis. Yo he tenido pacientes que llegan al consultorio tomándose 12 pastillas de edulcorasa en el día para poder dar del cuerpo. Venga, mi doc, y más aún, no les ayuda y los puede perjudicar el abuso de los laxantes. Claro. ¿Qué opina usted de eso? Vea, los laxantes generan una falsa evacuación, no fisiológica, o sea, no normal, porque los laxantes actúan irritando la mucosa del intestino y favoreciendo que no haya una evacuación fisiológica, sino diarrea y dolor. En cambio, si nosotros regularizamos el movimiento de ese aparato digestivo, posiblemente nos vamos por el camino más largo, pero el más honesto para el paciente. ¿Esos laxantes no hacen que el intestino grueso se le olvide hacer su trabajo? Lógicamente, eso es cierto. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, el intestino va a funcionar es básicamente por irritación, por un estímulo irritativo de la mucosa. Por eso la mayoría de los pacientes dicen, yo sí doy del cuerpo con eso, pero me da diarrea y mucho dolor, pero evacúo. ¿Y qué decir de quienes utilizan los laxantes como medida para no engordar? Ah, esa sí que es grave. Esa sí que es grave, ¿cierto? Sí. ¿Qué les pasa? Así, aunque nos salgamos un poquito Hombre, del tema. la mayoría de las veces generan un daño de la vellosidad intestinal. ¿Y de la flora intestinal Sí, también la disminuyen. Y entonces,
fuera de esas dos cosas, pero el daño más importante que se produce es a nivel de la vellosidad intestinal, favoreciéndose cuadros posteriormente de diarrea, que en muchos casos son intratables. Ojo con eso. Empecemos a resolver nuestras inquietudes, las que nos llegan a nuestra línea de WhatsApp, 305-316-6560. Sufro de estreñimiento y tengo que recurrir a ayudas naturales o de las que venden en las farmacias. De eso estábamos hablando. Terminémonos de ver esa pregunta. Se nos fue el WhatsApp. Pero vea, están hablando de las medidas naturales, de drogas naturales. Yo había leído ese WhatsApp y terminaba en algo así como que le habían recomendado un tratamiento con algo natural. Sí, miren, yo creo que lo más importante es esto. Cuando una persona tiene estreñimiento es definir que sí tiene estreñimiento. Segundo, definir cuál es la causa del estreñimiento, o sea, si hay algo funcional o si hay algo orgánico. O sea, si es necesario hacer una colonoscopia, si no es necesario, si es necesario hacer un tránsito intestinal para ver el movimiento del colon. Miren que es un tema muy interesante. Entonces, de acuerdo a eso, de un buen diagnóstico se define el tipo de tratamiento que se va a hacer. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes llegan con un estreñimiento y al corregir sus hábitos de vida, en un gran porcentaje mejoran. Otros no, como nos lo dijo usted ahorita. Exactamente. Perfecto. Mi doc, ¿ya se mejoró el WhatsApp? ¿Se volvió a caer? Bueno, ok, no hay problema. Entonces vamos con la siguiente pregunta para nuestro invitado de hoy, que es el doctor Federico Peláez, gastroenterólogo invitado para hoy enseñarnos sobre el tema del estreñimiento. Hola, mi nombre es Jason. Tengo una pregunta. ¿Los niños pueden presentar estreñimiento o solo presentan los adultos? Ya nos había aclarado el doctor que vejez no es sinónimo de estreñimiento ni de muchas otras enfermedades y situaciones que nos dicen. ¿Los niños también pueden sufrir estreñimiento? Claro, los niños pueden sufrir estreñimiento y la mayoría de las veces cuando ese estreñimiento se presenta desde los primeros días de nacido, hay que descartar que el niño no tenga un megacolon congénito, o sea, una alteración de la motilidad por una falta de inervación, una ganglionosis. Claro que ese es un tema pues ya muy específico, pero de por sí, claro, cualquier persona a cualquier edad puede sufrir estreñimiento. Cualquier persona puede sufrir estreñimiento. Y otra pregunta para nuestro invitado de hoy. Hola, mi nombre es Andrés. ¿Es cierto que existen medicamentos que pueden causar estreñimiento? Andrés, gracias por tu pregunta. Yo creo que más de uno, ¿no? Sí, hay una cosa que es muy interesante. Uno de los causas de estreñimiento y que se nos está olvidando, pues claro que hay múltiples, pero es medicamentos, como son por ejemplo el calcio, que lo utiliza tanto la gente para la osteoporosis, genera estreñimiento, aquellos antibióticos en algunas personas, aunque en general los antibióticos disminuyen la flora intestinal y pueden favorecer diarrea. Otra cosa son los tranquilizantes, los ansiolíticos, los analgésicos o los antiinflamatorios, generan mucho estreñimiento. Y entonces cuando el médico recomienda eso, les da alternativas a los pues porque algunas enfermedades ameritan esos medicamentos, les da recomendaciones para el estreñimiento, no están... Mire, esa es una lucha que nosotros tenemos siempre, porque es que la mayoría de las complicaciones desde el punto de vista por medicamentos son prevenibles. Por ejemplo, salgámonos un poquito del tema, un paciente que tiene que recibir antiinflamatorios, analgésicos en cantidades, por ejemplo, por una artritis reumatoidea, si es tan simple mandarle un protector del estómago, pero no se les manda. Entonces cuando llega al gastroenterólogo es porque está muy enfermo del estómago, porque está sufriendo de su gastritis o una úlcera. Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hombre, no se hace esa actividad, lo ideal sería hacer esa. O sea, decirle, le puede producir esto y lo vamos a ayudar con esto. Perfecto. No hay prevención en ese sentido. Muy bien, ahorita más adelante vamos a coger varios de los inquietudes de ustedes para desarrollar y responderles a nuestros televidentes. Ya saben, la nutrición va de la mano con el tener o no tener estreñimiento, por eso hoy tenemos nuestra sección Sana Nutrición. Muy bien, y hoy está con nosotros Paula Willes, nuestra nutricionista invitada para hablar de estreñimiento. ¿Quién no ha sufrido de estreñimiento, querida? ¿Cómo estás? Es un asunto, como yo decía, yo creo que muy universal, ¿cierto? Sí, yo creo que todos en algún momento hemos tenido un episodio de estreñimiento. Exactamente. Y para comenzar a desarrollar esta parte de la entrevista sobre nutrición y estreñimiento, vamos con la siguiente pregunta para Paula Willes.
Soy Héctor Velázquez y vengo a preguntar qué alimentos debo evitar y cuáles consumir para el tema del estreñimiento. ¿Qué evitar y qué consumir para evitar el estreñimiento? Bueno, como nos venía contando ahorita el especialista, o sea, el estreñimiento hay que empezar a mirar cuáles son esas causas y cuáles son los motivos que están generando que el paciente lo esté padeciendo. Primero tener en cuenta si él sí está realizando unas evacuaciones adecuadas y diarias y ya hacer el diagnóstico preciso del estreñimiento. Es básico que en nuestra dieta y más en la cultura que estamos manejando somos muy propensos a no consumir cierta clase de alimentos que nos aportan fibra. Entonces cuando estamos en consulta el paciente no es el que más coma verduras, no es el que más coma frutas, la parte de fibra no la está consumiendo en unas condiciones adecuadas y eso hace que se afecte, digamos, esa movilidad y esa sana evacuación de los desechos orgánicos. Fibra, vos nombras fibra y es una palabra que escuchamos hace mucho rato y que nos han dicho que efectivamente hay que consumir bastante fibra, porque es que esa fibra le ayuda justamente al intestino, ¿cierto?, a cumplir su función, a evacuar más fácil. ¿Dónde encontramos fibra? ¿Cómo podemos consumir fibra para evitar estreñimiento? La fibra tiene esa ventaja, hay una fibra que la fibra de por sí no es insoluble, entonces ella va a permitir que ese tránsito se dé más fácilmente. La fibra la encontramos en muchos alimentos, se encuentran en frutas, se encuentran en verduras y en cereales integrales. Entonces ahí va de incluirle y enseñarle al paciente a mejorar esos hábitos alimentarios. Por decir, estamos recomendando que siquiera se incremente un consumo de fibra diaria, digamos de 30 gramos. Y eso traduciéndolo en frutas y verduras, ¿cuánto sería? En frutas sería? y verduras. Si quiera consumir, por ejemplo, 2 porciones de vegetales diarios, entonces, ¿qué se le recomienda al paciente? Vamos a consumir vegetales frescos en la parte del almuerzo y en la parte de la cena. Vamos a incluir el consumo de frutas. Las frutas las vamos a acompañar, por ejemplo, en la media mañana, tipo 10. ¿Cuántas? Una porción de fruta y la vamos a incluir en la tarde. Y también es importante incluir los cereales integrales. ¿Por qué integrales? Porque esos tienen menos procesos químicos, no tienen tanta adición, por ejemplo, de azúcar, de grasas y hacen que conserven el grano entero, ya sea del arroz, ya sea del trigo, del maíz, y ellos tienen facultades, digamos, del incremento de la fibra en nuestra dieta. ¿Cómo consumirlos? Y siempre se los he recomendado, lo que es, por ejemplo, frutas y verduras, aprovechemos las cosechas, porque vamos a obtener esa fruta, esa verdura mucho más fresca, con su nutriente más intacto, aparte que la fibra que nos aportan las frutas y las verduras, aparte nos están mejorando, digamos, la ingesta de vitaminas, de minerales, que es muy importante para nuestra nutrición. He oído hablar que la avena, que el salvado de trigo, ese tipo de ayudas también sirven consumirlas. Claro, ellas hacen parte de los cereales y es una fibra que entra a nuestro organismo, va a mejorar la motilidad intestinal y por ende nos ayuda a trabajar, digamos, o a mejorar nuestras evacuaciones. Algunos alimentos que también contienen fibra son los granos, entonces lo que es el frijol, la lenteja, el garbanzo, se pueden estar consumiendo por su aporte de fibra y otros nutrientes que tiene ese alimento. Hay unas frutas que son más buenas para ayudar en el tema del estreñimiento que otras, no sé si es un mito, a mí siempre me han dicho que el mango, que la papaya, que contienen más fibra o por igual, tanto en frutas como en verduras. Siempre hay que tener, digamos, como esas condiciones. Las frutas, a pesar que tienen todos esos nutrientes, tienen unas fibras especiales. Entonces, en este caso, por ejemplo, la naranja, las fresas, las moras, la pitaya, la granadilla, como se consumen enteras, como algunas se consumen con semillas, como tienen afrecho, esa fibra ayuda a nuestra motilidad intestinal y mejora mucho esos procesos de estreñimiento. Ya que hablas, por ejemplo, de la pitaya, he escuchado de personas que incluso les puede hasta causar diarrea. Cuando se consume en exceso. Lo importante acá es que de acuerdo al, digamos, a ese diagnóstico que tenga el paciente, pues no lo podemos llevar de yo hoy no como nada de fibra y voy a empezar a consumir el total de que mi requerimiento necesita, sino llevarlo paulatinamente para que llegue a tener una dieta más adecuada, más saludable. Aparte que la fibra es importante hidratarla. Entonces no solamente es incrementar el consumo de frutas, verduras y cereales o consumir, por ejemplo, la avena, consumir el salvado, sino la hidratación que debe tener nuestro organismo es muy importante, porque la fibra, como tiene la facultad de que absorbe agua, si yo no estoy consumiendo también adicional líquidos, esa fibra va a hacer el efecto contrario. ¿Qué hace? Se empasta. Entonces no nos mejoraría el estreñimiento en ese caso. Entonces necesitamos recurrir al consumo de agua de acuerdo, digamos, a la edad del paciente, se puede estar inculcando e incluyendo ese consumo de agua. El agua tiene una ventaja, no tiene un aporte calórico,
o sea que no nos va a influir, digamos, en la ganancia de peso. Se puede tomar en abundantes cantidades, de modo que la persona pueda hidratar su cuerpo y pueda mejorar sus evacuaciones. ¿Qué es abundantes cantidades? Una persona adulta como yo y un niño, y una persona adulta mayor, ¿cuántos vasos de agua debería tomarse al día con relación al tema del estreñimiento? Podemos estar tomando entre 3 a 10 vasos de agua al día, eso depende de la persona. Y es empezar, lo que yo digo, paulatinamente, adaptarnos al consumo de, digamos, de este líquido vital. Entonces, por ejemplo, un niño, igual en el día, mira que ellos toman sopas, de pronto toman jugos, incluirle el agua, que es, digamos, ese líquido que no tiene azúcar, no tiene grasas, no tiene nada y nos sirve para la limpieza. Y un adulto, digamos, también de acuerdo a su actividad. No es lo mismo la cantidad, digamos, de deshidratación o de sed que tenga, digamos, una persona que practique deporte, que está constantemente, se puede deshidratar, va a perder sales minerales, a una persona que pronto estamos en oficina todo el día. Entonces eso va a variar mucho de cada ser. El telediete preguntaba lo recomendable y lo no recomendable. Ya nos queda claro lo recomendable. ¿Hay alimentos negados para el tema del estreñimiento? No sé, pienso yo el exceso de azúcares, alcohol. ¿Eso puede contribuir al estreñimiento? Puede ¿o no? afectar, es muy individual. De acuerdo a cada ser hay alimentos que van a afectar. Por ejemplo, en algunos pacientes, como la fibra que nos da, por ejemplo, el frijol, las lentejas, todos esos granos, es beneficioso. En algunos pacientes, digamos que ya tengan la enfermedad un poquito más crónica, tienen un efecto contrario. ¿Por qué? Porque pueden producir fermentación, van a producir distensión. Entonces eso varía mucho de cada uno de nosotros. ¿Qué afecta también el exceso de grasas? Por ejemplo, no es retirar la grasa, porque la grasa también forma como Cumple una su especie de función. emulsión a nivel intestinal, pero el exceso de grasas en frituras, que papitas, empanadas, ese exceso de grasa afecta mucho, digamos, ese problema gastrointestinal, las azúcares. Entonces, cuando se comen, por ejemplo, los niños, mucho dulce, los confites, consumimos exceso de gaseosas, eso afecta en esa producción o en eso que se está formando internamente en mi colon, como es la fermentación, evitan a que haya una buena motilidad. Entonces se me van a quedar esos residuos, que es lo que el cuerpo ya no desea tener, mucho más tiempo en mi cuerpo. Todo lo que vemos por ahí integral sí es integral. Sí. ¿Cierto que sí? O sea, Y- la ventaja de la integral es que hay veces lo confundimos con lo integral es, nos va a ayudar al control de peso. Y no. Lo integral tiene, inclusive si le miramos la parte calórica, tiene más calorías que un producto refinado normal. ¿Qué beneficios nos tiene, Ese digamos, mismo. la producción integral? Que están hechos con el grano entero. Entonces vas a ver que en el mercado podemos encontrar, por decir, pan, que tiene todos los cereales. Entonces tiene ajonjolí, tiene trigo, tiene arroz, Y eso te tiene sirve cebada, para este tema. y ese complemento ayuda primero para la parte, digamos, gastrointestinal. Y lo otro es que conserva unos nutrientes específicos que son de los granos, que son, por ejemplo, los del complejo B, que cuando consumimos cereales refinados, en todo ese proceso químico se pierden. En cambio, los integrales los tienen. Por eso se llama grano o producto integral. Conservan nutrientes, tienen fibra, tienen vitaminas, tienen minerales. Ya sabes, entonces nuestros televidentes, mucho líquido, pero muchísima agua, porque la fibra solita no puede ayudar con el estreñimiento. Muchas frutas, muchas verduras, todo lo que tenga fibra es lo que le ayuda a ese intestino a que se mueva más fácilmente y evitar ese incómodo estreñimiento. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. mucho gusto. Nos vemos próximamente con seguridad y a ustedes nos vemos en instantes, que regresamos al segundo bloque de Sana que Sana, 305-316-6560, nuestra línea para recibir sus inquietudes en WhatsApp. Ya volvemos. Sigamos hablando hoy en Sana que Sana sobre el temible estreñimiento. Algunas causas del estreñimiento: no tomar una cantidad suficiente de agua, tener una dieta baja en fibra, como nos lo explicaba la nutricionista, no realizar actividad física, ese es un tema importante, ahorita lo vamos a hablar con el doctor, y demorar en entrar al baño cuando se siente la necesidad de defecar. Empecemos por ese lado, Doc. Uno tiene que tener una higiene cuando siente la necesidad, y lo hablábamos también en incontinencia urinaria. Uno no debe aguantar mucho tiempo porque eso genera problemas. ¿En el estreñimiento aplica? Vea, sí, es que la digestión es todo un arte. Como sentarse usted a comer, sentarse a comer no es con el celular, no es el televisor prendido. eso, sino sentarse a comer, masticar bien los alimentos, porque eso hace parte de la digestión. Procurar no hablar mucho, no para no morderse la lengua, sino para no tragar aire.
¿correcto? Cuando usted se vaya a sentar a dar del cuerpo, no es cuando voy a salir para la oficina, sino búsquele al momento más adecuado, que usted pueda estar relajada, que le pueda dedicar el tiempo necesario. O sea, es todo un rito. Pero sí, o sea, a veces el cuerpo avisa no dentro de la casa. Pero mire, Uno es capaz de no, sí, de todo manejarlo. usted puede regularizar eso. Usted ¿Cómo? puede regularizar su intestino para dar del cuerpo por la noche, a mediodía, o sea, para tener ¿Y cómo una logra cosa- uno eso? Con disciplina. Con disciplina. ¿Y cómo? Usted por las mañanas, si es el tiempo que le queda, se levanta un poquito más temprano y se sienta a defecar, se sienta con calma, y eso genera que ese reflejo gastrocólico se estimule y que usted dé del cuerpo. Es educarlo. Inclusive hay posiciones para dar del cuerpo, pues que ya esos son temas muy específicos Sí. y que nosotros le enseñamos a los pacientes, se llama biofeedback. O sea, terapias, porque no es sentarse así, sino sentarse relajado. Un poquito más hacia adelante, eso, ¿cierto? poner sus manos en las piernas y de pronto se ve que hay tensión, mover el pie derecho o el pie izquierdo. O sea, claro que no va al caso, pero todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Sí, va al caso, ¿cómo que no? Sí, pues, pero no pues cosas tan específicas. Pero por lo menos tener la espalda un poquito más Sí, hacia adelante. pues sí, en una posición cómoda, tranquila, que usted pueda dedicarle el tiempo necesario, porque el reflejo gastrocólico es muy individual de cada persona. O sea, hay gente que tiene un reflejo gastrocólico más acelerado, entonces da del cuerpo más rápidamente. Si yo empiezo a acostumbrar a mi cuerpo, no tengo tiempo, no voy a entrar Va a aquí, me generar da un fastidio ese baño, solo espero hasta mi casa, que es malo aguantar. Es malo, ¿por qué? Porque genera una alteración a nivel del hábito intestinal. Es cuestión de organizarse. Como yo les digo a los pacientes, es que uno no come cuando le queda tiempo, sino uno come cuando debe comer. Perfecto. Doctor, Perdón, Olguita, hay una Tranquilo. cosa que yo quiero, que habló la nutricionista Paula. Sí, claro. Es muy importante que la dosis normalmente de fibra sean de 25 a 30 gramos. Eso es cierto, pero nadie pesa que son 25 o 30 gramos. Nosotros como gastroenterólogos le decimos a la gente cuánta ensalada y fruta va a comer, cuanta sea necesaria para dar del cuerpo. La cantidad lo define la calidad de su materia fecal. Ok. Y es muy individual a cada persona. Hay gente que con una sola fruta puede dar bien del cuerpo. Hay gente que necesita 3 o 4 frutas más la ensalada. Ajá. Y sobre los líquidos, más o menos un promedio entre 1.5 y 2 litros de agua al día. ¿Que se traduce sin- en vasos? Pues de un vaso más o menos, que son 200 centímetros, o no sé. No sé. Bueno, En fin. la idea es 1.5 a 2 litros si no hay ninguna contraindicación. Y tener una actividad física, no es hacer ejercicio, como mínimo caminar diariamente 1 hora en plano de lunes a lunes, no solo por el aparato digestivo, sino en general por todo su organismo. Si usted cumple esas 3 cosas, gran parte de los estreñimientos se corrigen. Muy bien, ahí está la fórmula. Buena alimentación, buena higiene para hacer su O sea, materia sacar fecal su tiempo. y hacer actividad Física, sí. mucho líquido y muchos mensajes en nuestra línea de WhatsApp. Eso está inundado, doctor. Empecemos. Buenos días, mi niña tiene 3 años y desde su nacimiento y actualmente es tratada con... PEG. PEG es polietilenglicol. El polietilenglicol es un laxante. Todos sus exámenes están bien, pero nada la ayuda. Es doloroso. Según lo que usted dice, doctor Federico, el estreñimiento es complicado. ¿Qué más puedo hacer por mi niña? Un abrazo. Bueno, mire, yo en esta niña hay que hacer un estudio de motilidad más a fondo y hacer posiblemente una colonoscopia y tomar unas biopsias para definir que no haya una cosa que se llama ganglionosis, que es una falta de motilidad por una mala inervación del intestino. Bueno, pero simplemente que consulte con un Sí, especialista, sí, ¿verdad? Ya ahí tiene que consultar con un especialista. Otra inquietud. Yo tengo deseos de ir al baño, siento que voy a vaciarme a hacerlo, no puedo, tengo que empezar a hacer mucha fuerza y estoy tomando laxantes. Mire, esta es una consulta muy interesante y posiblemente ni tomando líquido, ni comiendo mucha ensalada y fruta, usted va a regular su hábito intestinal. Porque cuando esa sensación es una sensación abajo en el recto de taco que no puedo dar, lo que puede estar pasando es una cosa que llama una disfunción del piso pélvico. Usted necesita consultar con un especialista. ¿Por qué? Porque la motilidad del intestino puede estar normal,
pero esa disfunción del piso pélvico no le permite que en la parte final de la evacuación se logre con efectividad. Mire, lo que yo les quiero decir con esto no es confundirlo, sino que ustedes entiendan que estreñimiento no solo se trata con fibra o con laxantes, sino que hay que buscar la causa, Claro que y sí. que hay muchas causas. Por lo que usted decía, no es una enfermedad, es un síntoma. Es un síntoma. Debe ser tratado así. Exactamente. Perfecto. Sigamos con más mensajitos. Buenos días, muchas gracias por vernos. Nos escriben desde Andes, un corregimiento de ese hermoso municipio. Mi pregunta, tengo 53 años, siempre he sufrido del colon, a veces me quedo hasta 2 días sin dar del cuerpo. Otra, las deposiciones son como de conejo, como usted lo explica ahorita, doctor. Se me hacen fisuras anales. Lo Claro. único que me manda el médico es lidocaína para las fisuras. ¿Qué hago, doctor? Dios la bendiga a usted. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es una persona mayor de 53 años, ya debe tener una colonoscopia. Si no tiene una colonoscopia, lo primero es que hay que hacer una colonoscopia, porque todo paciente mayor de 50 años debe tener una colonoscopia. Y ahí se define si hay una alteración de la motilidad para tratar esa alteración de la motilidad, o sea, que le dé el cuerpo normalmente, porque si no se trata la alteración de la motilidad, esas fisuras van a persistir. Por supuesto. Es como el paciente que operan de hemorroides, Olguita. El paciente lo operan de hemorroides, está feliz 1, 2 años o 3, pero el hemorroide puede volver. ¿Cuál fue la causa del hemorroide? Esa alteración del hábito intestinal. O sea, no es solo operarlo de hemorroides, sino tratar o regularizar ese intestino para que el hemorroide no vuelva. Perfecto. Sigamos con más mensajitos. Tengo una pregunta para el invitado de hoy. ¿Qué pasa si por el contrario todo el tiempo se tiene diarrea? ¿Cuál puede ser la causa de esa diarrea constante? Mire, las causas pueden ser múltiples. Ahí indudablemente tiene que consultar. Sí, porque Sí, para el definir. organismo no es bien No, tener no es diarrea normal, constante. No, ni riesgos. Perfecto. Y existen múltiples causas como el estreñimiento. Perfecto. Todo lo estamos mandando para el especialista. Es mejor pecar por exceso que por defecto. Este tema sí que es importante. Buenos días, estoy tomando esteroides por mi tratamiento de cáncer. Un abrazo muy grande para ti, que fue en la cervix. Soy muy estítica y estoy sangrando. Sí. Hago digestión y me siento muy mal, tomo un laxante, me ayuda mucho, pero me quedo 3 días sin hacer del cuerpo. Soy diabética, me inyecto 2 insulinas. ¿Tiene que ver con los medicamentos? Entonces, mire, hay varias cosas. Los esteroides favorecen estreñimiento. Cuando hay esos cánceres de cervix, generalmente se asocian con irradiación. Y la radiación da una cosa que se llama colitis actínica. Entonces es muy común estreñimiento más sangrado. Y si es diabética, además de eso, hay una alteración de la motilidad por una neuropatía diabética. Fíjese que son muchas cosas las que hay que analizar para definir cómo vamos a tratar a esa paciente. Perfecto. Y un último mensaje antes de ir a nuestra pausa para comerciales. Buenos días a todos, mi nombre es Laura y también es súper importante. Laura Paredes, un abrazo para ti. Laurilla, tengo 23 años, en ocasiones se me dificulta eliminar, por lo cual debo recurrir siempre al ejercicio, en especial abdominales. De no ser así, no soy capaz. Abdominales, ejercicio. Bueno, ejercicio ya nos había dicho usted y eso aplica para todo. Sí, pero las claro. abdominales y como los masajes. Pueden generar estímulo, pero ella debe tener una alteración de la motilidad del colon. O sea, yo le sugiero que haga una dieta rica en fibra y líquido, y que si a pesar de eso ella no regula su intestino, consultar. Yo he visto gente que dice que hacerse como una especie de masajitos como ayudando justamente, ¿puede servir? Sí, mecánicamente. Como lo de las sirve. abdominales. Sí, pero no es pues la idea, Perfecto. porque no todo el mundo tiene que hacer abdominales para del cuerpo bien, ni tiene que hacerse masajes. Sí, sí, claro que sí. Vamos a nuestra segunda pausa, ya regresamos para seguir hablando sobre el estreñimiento hoy en Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana, sigamos aprendiendo juntos sobre el estreñimiento. Para evitarlo, recuerde, tomar 8 vasos de agua diariamente aproximadamente, realizar actividad física con regularidad, ir al baño cuando sienta la necesidad de hacerlo, no espere, y alimentarse con una dieta alta en fibra. Recuerde visitarnos en nuestro canal de YouTube buscando Canal Televit Sana que Sana y el tema que quiere repetir o compartirle a sus personas más cercanas. Doctor, si una persona ha hecho todas esas medidas, ha tomado todas esas medidas, su agua, su dieta rica en fibras, ejercicio, evita ciertos alimentos, atiende las necesidades de su cuerpo en el momento en que siente la necesidad y no se mejora el estreñimiento, ¿qué se puede hacer? Entonces ahí nosotros definimos que el paciente posiblemente tenga una alteración de la motilidad
y hay unos exámenes específicos para definir esa alteración. Con esa alteración de la motilidad manejamos unos productos actualmente que se llaman procinéticos o proquinéticos. ¿Qué es el proquinético? Es un medicamento que estimula la actividad del colon, o sea que lo va a estimular, pero le no va a es un estimular el laxante. movimiento, en ningún momento es un laxante, que va a estimular el movimiento. Entonces, al estimular el movimiento, o sea, al regularizar el movimiento de ese aparato digestivo, o sea, recuperamos ese marcapasos fisiológico y con la dieta del paciente, listo el problema. ¿Y entonces? Y sigue ya su vida normal. Ah, pero qué maravilla. Eso. Sí, pero hay que definir en ese momento si el paciente lo que tiene es mejor dicho, para que me entiendan, un colon lento, o si hay otro tipo de disfunción. Por ejemplo, si hay una alteración a nivel de los músculos de la región final del recto, o sea, una disfunción de los músculos puborectales, que es frecuente en aquellas personas, sobre todo en las mujeres que han tenido muchos hijos. Ajá. Y que los partos han sido un poco traumáticos, que no han sido por cesárea, entonces hay una disfunción del piso pélvico. Entonces ahí hacemos una reeducación de ese piso pélvico, y al hacer esa reeducación del piso pélvico, que es como una fisioterapia, pues para que me entiendan, Claro. una serie de ejercicios, se recupera esa función y la persona puede evacuar. Y eso aplica para la incontinencia urinaria también. También. sí, Terapia para el piso biofeedback, pélvico. sí. Otras inquietudes, otras preguntas rapidito a ver si alcanzamos. Buenos días. Mi pregunta es, tengo un niño de 10 años, le da mucha dificultad. Dar del cuerpo, no da diario, cuando das como un racimo de uvas, casi me tapa el baño, a él no le gusta ninguna fruta, le duele mucho el estómago, lo desparasité, también tiene muchos gases. ¿Qué puede hacer esa madrecita? Entonces, lo primero es que tiene que consultar con un gastroenterólogo pediatra, y el gastroenterólogo pediatra debe definir qué alteración de la motilidad está teniendo el niño para definir cómo lo va a tratar. Pero está teniendo una alteración de la Sí, motilidad, claro, es que no, definitivamente. no es normal y no se puede acostumbrar a esa No, molestia. ni riesgo. Otra inquietud. Sufro de estreñimiento, tengo que recurrir a ayudas naturales. Ah, ese fue el que ahorita no terminamos de leer. ¿Ayudas naturales o de las que venden en las farmacias? Hace un mes me hice un tratamiento con bisacodilo. El bisacodilo es un laxante. Y no me sirvió mucho, ¿sí ve? Me han estado dando unos dolores bajitos en el vientre, se me van como para atrás, siento como si tuviera una bomba por dentro y me fuera a estallar. Ay, mi querido televidente. Entonces, lo primero que tiene que hacer es consultar con su médico, y el médico le debe definir de acuerdo a eso, pues cómo lo va a manejar, si necesita un examen antes, si necesita una colonoscopia, o si el paciente no tiene ningún signo de alarma y es menor de 50 años, puede hacer un tratamiento de prueba. O sea, lo importante es consultar. Y recordarle a nuestro televidente que el abuso de los laxantes no es para nada la solución, y al contrario puede ser por el remedio que la enfermedad. Claro, la idea es, el laxante es una ayuda temporal, pero no genera una deposición fisiológica. Perfecto. Un último mensajito antes de despedirnos y pidiéndole disculpas a las muchas personas que nos han contado, nos escribieron hoy y no alcanzamos a responderles. Buenos días, si una persona usa laxantes por mucho tiempo, ¿le puede dar estenosis anal? No. ¿Qué es estenosis anal? La estenosis anal consiste en que la luz del intestino se cierra en la parte final. ¿Qué genera los laxantes? Los laxantes pues generan que a largo plazo tiene que aumentar la dosis para lograr el mismo efecto. Manchan el intestino y pueden generar diarreas crónicas y mucho dolor. Ok, muy bien, vamos terminando nuestro programa de hoy. Yo creo que se nos quedan los asuntos básicos para prevenir el estreñimiento y para atenderlo, porque hay que ponerle atención a este tema. Conclusiones finales, mi doc. Pues básicamente es estar atento a signos de alarma. Cuando usted normalmente está dando del cuerpo y tiene un cambio del hábito intestinal, debe consultar, debe ver cuál es la causa. Si la persona presenta estreñimiento, no es tomar laxantes, sino generar una deposición fisiológica, o sea, consultar con su médico, generar una buena dieta, lo que tú dijiste ahora, tomar buena cantidad de líquidos, sentarse con tiempo suficiente para defecar. O sea que todas esas cosas son importantes. Súper importante. El doctor Federico Peláez, nuestro gastroenterólogo invitado de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ti, Olguita, por la invitación. A usted por enseñarnos tanto. Nosotros nos despedimos con la invitación a que adquieran estos productos que les ofrecemos del canal Televid.
que es la Virgen de la Vida, que ustedes saben que viene en diferentes tamaños, el díptico de las madres. Todavía tienen tiempo, si están viendo la emisión en directo, de asistir hoy al homenaje a las madres en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el próximo sábado a la romería en Guatapé. Invitaciones que ustedes pueden concretar si llaman al 322-9050, opción 1. No, muchas gracias, mi querido doctor Peláez. Y a ustedes nos veremos mañana. Vamos a hablar de un tema supremamente importante para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Vamos a hablar de endometriosis mañana en Sana que Sana. Nos vemos. Feliz resto de día. Chao.